hermana sierva que ha venido, usted se ha esforzado para estar acá, no es menor el esfuerzo que usted ha hecho. Karina, está con qué es lo que usted o yo hemos traído para ofrendar a Dios. ¿Ya? Cuando yo venía saliendo de ese lugar del cementerio, venía pensando en mi mente de que había acompañado a mi amigo, porque era un poco mayor que yo, pero nos conocíamos de muy niños, que lo que a él le había sucedido, Dios le había dado muchas oportunidades para congregarse, para asistir a la casa de oración. Él siempre jugó un poco con las cosas de Dios. A él le dio un derrame cerebral en su casa, vivía solo, cayó en el piso, en su cama, y quedó ahí durante 2 días agonizando. ¿Ya? Lo encontró una persona que empezaron a llamar porque no contestaba, lo fueron a ver, lo encontraron ahí agonizando, esa persona lo cargó en una ambulancia y se despidió de él. Tuvo 7 días, 8 días en el hospital, en la UCI, agonizando. ¿Ya? Algunos siervos que lo fueron a ver le pidieron que se reconciliara con el Señor. No hablaba, no hacía nada, solamente algunas veces apretaba la mano, no hacía ninguna otra cosa. ¿Siervos? Estamos en las cosas del Señor. Ustedes están hasta el final y bien. Hasta el final y bien dignos del Evangelio. Hasta el final y bien dignos del Evangelio. Por eso, ¿qué traemos nosotros para ofrendar a Dios? Bendito. Y hoy vamos a compartir una palabra, hermano, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 17 en adelante. Libro de Hechos. Cuando el cristiano hace un abuso, hermano, el supuesto cristiano, el que dice ser cristiano y a veces cuesta ser un buen cristiano, pero cuando el cristiano hace un abuso del término llamado, siervo Guillermo, creo que me ayude aquí, que es la voluntad permisiva de Dios que se llama. ¿Y cuál es la otra voluntad que a mí se me ha olvidado? La voluntad decretiva de Dios, no me acuerdo el término. De voluntad decretiva de Dios, esa es el otro término. Bien, lo que vamos a ver aquí entonces es cuál es la ofrenda que usted quiere aportar a Dios y bajo la voluntad permisiva de Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Hechos, capítulo 20, verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Bendito Dios. Bien, siervo, entonces venimos hablando de qué hemos traído para ofrendar al Señor y bajo la voluntad permisiva de Dios. Porque al apóstol Pablo podríamos decir que él está en desobediencia con el Espíritu Santo, que en el Espíritu Santo dice que por todas las ciudades donde él pasaba le daba testimonio a través del Espíritu Santo y los profetas de aquel tiempo que no vaya a Jerusalén porque iba a ser
apresado y muerto en ese lugar. Bendito Dios. Pero el apóstol Pablo decía que a él no le interesaba eso, perdón. Pablo, ¿a ti no te interesa lo que te dice el apóstol, lo que te dice el Espíritu Santo? No tengo estima de mi vida. Perdón, apóstol, pero no te dice algo que el Espíritu Santo el que te está hablando. Bajo la voluntad permisiva, vamos a poner ese concepto porque sería la única manera de poder explicar este pasaje. Pero, ¿saben? La voluntad permisiva de Dios se dio en la vida de Abraham. A ver, Abraham era un hombre que tenía muchos bienes y muchas riquezas, por las cuales él caminaba bajo la promesa de un Dios que le había hecho que él iba a tener un hijo, y que en esa descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Perdón. Iba a ser tan importante el hijo de Abraham que nosotros íbamos a ser bendecidos bajo el hijo y la promesa de Abraham. Así que, ¿qué hace Dios cuando ese hombre pone todo su amor sobre a quien él más ama? Tengo 200 corderos aquí, puede haber dicho Abraham, que te puedo ofrecer, oh Dios, y me pides a mi hijo. Tengo 200 becerros en este lado, que puedo ofrecerlos todos en este día en sacrificio a ti para que sean agradables de tu presencia, y me pides a mi único. Bajo la voluntad permisiva de Dios, Dios dice, sí, quiero tu hijo. Quiero que eso me ofrendas, porque eso es lo que a mí me agrada. El hombre, ustedes como conocedores de la Escritura, no pone un no por atajo, ni un pero, ni por qué tiene que ser, sino que se lanza entonces en búsqueda de ese monte o ese lugar donde ofrecer el mejor sacrificio que el Dios Jehová de los ejércitos le estaba pidiendo. Llegan a un lugar determinado en el cual Dios había establecido para que se dé a conocer y aún el poder de Dios en la vida de Abraham, que era la obediencia absoluta y sin razón de un hombre que le ministraba su mente el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no hubiese ministrado el corazón y la mente de Abraham, él hubiese dicho, ¿mi hijo va a morir? Y él dice, iremos, adoraremos, sacrificaremos y volveremos. Bajo ese concepto permisivo de la voluntad del Espíritu Santo, él va cegado por el Espíritu Santo a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Tengo que ir a tal lugar, pero yo quisiera hacer, pero me gustaría, pero otro hombre como el gran Samuel, otro hombre como el gran Josué, ha leído la sierva acá un pasaje, que esfuérzate, le dice, y sé valiente. Y él se toma muy bien a pecho aquellas palabras, Josué, que le había dictado el Espíritu Santo por boca de Moisés a ese hombre. Pero ¿por qué me lo dices a mí? Moisés, ¿por qué me lo dices a mí? Está Caleb ahí, los dos hemos luchado hombro a hombro, ¿por qué no se lo dices a Caleb? Caleb está a la misma altura mía, los dos hemos ido a recorrer la tierra, hemos vuelto de la tierra, hemos caminado contigo, Moisés. Usa a Caleb. ¿No? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque es para ti que te lo estoy pidiendo, no es para Caleb. A Caleb le tengo su obra, pero yo quiero que tú seas el que te esfuerces y seas valiente en la obra que yo voy a encomendar de aquí, cruzando el Jordán del otro lado. Caleb es mejor que yo, pelea mejor, tiene mejores estrategias, sabe cómo, cuándo y dónde colocar las emboscadas para ir a conquistar la tierra que tú nos estás dando. Yo lo sigo a él, estoy dispuesto. No fue así. Obedeció y aceptó la voluntad permisiva de Dios para ir a conquistar una tierra que no tenían por dónde ellos
con lo que eran conquistar aquellos pueblos a la cual Dios le había dicho. ¿Cuáles fueron las palabras finales de Caleb en su oración final? Comenzó a exponerle al pueblo todo lo que Dios había hecho desde la salida de allá de Egipto hasta ese día cuando él ya estaba anciano y no podía más decir alguna otra palabra al pueblo. Le expone diciendo todo eso y fue: ustedes que están aquí delante mío en este día, yo les digo, ¿a qué Dios quieren servir? Si a Jehová, servir a Jehová. Y si no, buscar sus dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes todos, si quieren, pueden abandonarme en este día después que hemos conquistado la tierra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová bajo la voluntad permisiva de Dios. Él está diciendo que él y su casa jamás, nunca dejarían de servirle a Jehová. Pero no, yo vivo a lo mejor bajo la voluntad permisiva de Dios, bajo el pelo de Dios, no bajo la voluntad permisiva de Dios. Porque si Dios decretara su voluntad en mí, sería que yo no estuviera en el ministerio. La voluntad decretiva de Dios sería que a mí me sacaran del ministerio, que me apartaran a un lado y me dijeran que yo no sirvo para el ministerio. Estoy seguro que eso diría Dios de mí. Pero bajo la voluntad permisiva de Dios, permite el Señor que usted y yo aún expongamos la palabra del Señor. La voluntad entonces permisiva de Dios permite que un día el gran profeta Samuel, siervos amados, el gran profeta Samuel está en duda, deseoso de ver a su rey Saúl que alcance logros para demostrarle al pueblo que Dios ha elegido al hombre perfecto para que sea el gobernante del pueblo de Dios en Israel. Está maravillado Samuel, porque según la escritura dice que Saúl era el más grande del pueblo, sobrepasaba a todo, era el más hermoso de Israel. De los hombros hacia abajo quedaban todos los otros israelitas y de los hombros hacia arriba usted veía entre 10.000 y notaba a Saúl entre el pueblo. Dios dice no. Decreta Dios que no quiere a Saúl como rey en Israel, pero permite bajo la voluntad permisiva de Dios que sea otro hombre que esté a los pies de Saúl, al cuidado de Saúl detrás. Diríamos nosotros, hermano Gabriel, no se me quede dormido porque yo no tengo la autoridad de Pablo para despertarlo si cae de la silla. Diríamos, siervos, bajo la voluntad esta permisiva de Dios, perdón, ¿me quieres enviar un cabro chico a cuidarme? Yo, rey de Israel, bajo tu voluntad permisiva, ¿quieres enviarme un cabro chico pasado a cabra, a ovejas, a cuidarme? ¿A mí? Samuel anda a tal lugar y yo te mostraré a quién vas a bendecir en ese lugar. Llena tu cuerno de aceite y ve, y si te preguntan a qué vas, di que vas a ofrecer sacrificios a Jehová. El viejo Samuel toma su cuerno de aceite, lo llena, se lo cruza con un lazo que tenía y comienza a caminar. Le daba lo mismo la vaca que llevaba, porque Samuel tenía claro que los sacrificios a Jehová no lo satisfacían. Pero sí tenía claro el viejito Samuel que el cuerno que llevaba, que representaba la unción del Espíritu Santo, era todo lo que constaba en la vida de ese hombre. Llega a una casa que Dios le muestra que el Espíritu Santo lo guía, la voluntad permisiva de Dios abriéndole el camino al siervo. Comienzan a llamar verdad a los hijos de Isaí. Samuel, cuando los ve,
Estoy en presencia de uno, del Rey de Israel, sin duda que es este. Ve pasarlos a todos y ve después venir al menor de todos, y el Espíritu le dice: acércate y unge a ese, porque ese es. La voluntad permisiva de Dios no se parece al pero ni a lo que usted quiere. Mi vida y su vida lo más probable es que está llena de peros para servirle a Dios. Pero uno me dijo: pero es que tengo mala la camioneta para ir para allá. ¿Ya? Yo le tenía 5 buses parados fuera ahí y más un auto esperándolo. Bajo la voluntad permisiva de Dios uno se permite cosas, ¿ya? Y eso no está bien. Bajo la voluntad permisiva solamente puede ser ministrado por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, ¿por qué usaba la voluntad permisiva de Dios y no el mandato exclusivo de Dios? Y predicar el Evangelio. Y él estaba claro que bajo la voluntad permisiva de Dios él la usaba, porque él sabía que se iba allá, iba a predicar el Evangelio. Voluntad permisiva más mandato de Dios. No tenía ni un problema en usar ambas dos. Así que el apóstol Pablo, cuando él está en este lugar, comienzan entonces profetas, hombres que tenían los discernimientos del Espíritu, a decirle que no vaya a Jerusalén porque iba a sufrir muchas cosas en ese lugar. Te agradezco, profeta, que me vengas a decir que no vaya a Jerusalén. No sabes cómo te lo agradezco, pero déjame explicarte la palabra del Señor, amado profeta. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco habló. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, profeta. ¿Y tú me vienes a decir que yo voy a ir a sufrir a Jerusalén? Siervo, yo sé que tú tienes discernimiento de espíritu. ¿Me vienes a decir que no vaya a Jerusalén? Más en peligro de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1 y me vienes a amenazar tú o a inducirme por la misma palabra del Espíritu a decirme que no vaya porque los judíos me quieren tomar prisionero en Jerusalén. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, y me vienes a hablar de sufrimientos en el Evangelio. ¿Dónde están los peros del apóstol Pablo para decir no debo entonces ir a Jerusalén? Gracias al Señor me habló que no vaya a predicar en ese lugar porque me iban a apedrear, porque los judíos me iban a pegar. Agradezco al Señor y me quedo aquí con ustedes en Éfeso, hermanos, porque la gracia del Señor está sobre vosotros y el poder de Dios se manifiesta en esta iglesia. Qué precioso es estar contigo aquí, Timoteo, y te voy a dejar a cargo de la iglesia de Éfeso. Ya tenemos más de 80 hermanos, por lo cual tú puedes ser sostenido en este lugar. Yo haré otras oraciones y me iré de aquí nuevamente a otro barco para allá, pero no iré a Jerusalén. Yo deseo estar en Jerusalén para ofrecer ofrendas en el altar de Jehová, para estar allí con mis hermanos en Jerusalén, para ver su rostro de ellos, para compartir con ellos, para ofrecer la ofrenda que traigo. No me la voy a guardar, voy a ir a Jerusalén y voy a entregar mi ofrenda donde corresponde. Pablo, no vayas allá a Jerusalén. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos.
Te agradezco de todo corazón que me digas que no viaje allí a Jerusalén. Pero voy a ir. Voy a ir a Jerusalén. Porque me es necesario estar allí con los hermanos. Verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los judíos buscaban ocasiones cómo hacer tropezar al apóstol Pablo, cómo hacer que él retrocediera en las cosas que Dios le pasaba. La primera vez cuando él estuvo preso en la cárcel de Filipos y salió de ahí, entonces el apóstol Pablo dijo: si Dios me puede sacar de la cárcel de Filipos con un gran terremoto, ¿qué me importan las demás cárceles? Yo estoy bajo la voluntad de Dios, y si estoy en la cárcel bajo la voluntad de Dios, Él no me tendrá allí prisionero, porque es necesario que la promesa que me hizo era que me iba a llevar a todo lugar a predicar el Evangelio. Así que la cárcel de Filipos, los cientos amigos de los carceleros de Filipos, pero quedaste sin cárcel. Bendito. Tenía agüita por acá. Sí. En el Salmo 126, por favor, quiero que alguien me ayude. Versos 5 y 6. Salmo 126. Todos se lo saben, deben recordar. 5 y verso 6. Dice así la palabra del Señor: haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría, y los que entren sollozos espartan la semilla y vuelvan alegres trayendo sus carrillas. Aleluya. Bendito Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo la tremenda cosecha. Bendito Dios. Pero no, el escritor sagrado no dice que, pero es que, no, él dice los que sembraron con lágrimas, Bendito. no los que pusieron un pero para sembrar con lágrimas. Los que sembraron, los que se decidieron, los que no le importó su vida, los que no le importó su sacrificio para Dios sin importar nada y exponer la causa de Dios primero, como lo hacía el apóstol Pablo. Yo no solamente, decía él en el verso 21 de Hechos, también por favor, verso 13. El apóstol dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo. Bendito. Pero la voluntad permisiva de Dios no le estaba permitido al apóstol Pablo morir en Jerusalén. Podían pasar muchas situaciones diversas en ese lugar, pero no él iba a morir en ese lugar, porque Dios había establecido que él fuera a ofrecer a ese lugar su ofrenda de sacrificio para Pentecostés, y una vez que lo hiciera de ahí, entonces él iba a ir a terminar su vida en otro lugar donde Dios había determinado que pasara el resto de su vida. Siervo Manuel. Entonces en la carta de Filipenses, en el capítulo 1, verso 21-23, el mismo apóstol dice que para él morir en Cristo es ganancia. Si yo sé que muero en Cristo, mi tesoro ya tiene un lugar donde ir, mi alma ya tiene un lugar donde ir. Pero siervo, solamente los hombres que están establecidos bajo la palabra de la
de lo permisivo de Dios se le permite ciertas cosas entre elegir. Si el apóstol Pablo elegía quedarse, le iba a ir bien. Si elegía ir, le iba a ir bien. Llega a Roma el apóstol. Lo encarcelan allá. Pero tiene toda la libertad, dice, de exponer la palabra del Señor constantemente. ¿Y cómo termina el libro de Hechos? ¿Cuál es la última palabra del libro de Hechos cuando él está exponiendo? Que se seguía predicando el Evangelio. Y la última palabra del libro de Hechos es: sin ningún impedimento. La voluntad permisiva de Dios que había llevado al apóstol Pablo a Jerusalén, que ahora lo tenía preso en Roma, sin ningún impedimento la palabra del Señor seguía exponiéndola en ese lugar. Bendito Dios. El apóstol Pablo hubiese podido decir, pero nunca hubo un pero en la boca del apóstol Pablo para servir en las cosas del Señor. Él siempre estuvo dispuesto a exponer las cosas del Señor como lo expone en este lugar. Verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido, dice, ¿ya?, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podía entonces haber dicho: a esa casa no voy a ir. Son dos viejitos, no. En esa del lado hay 5, ahí es mejor. No. Casa por casa, en Éfeso, el apóstol Pablo había expuesto la palabra del Señor, ya sin redarguir nada del conocimiento que Dios le había dado a él. Hayan sido pocos o muchos, el mensaje del apóstol Pablo tenía siempre la misma intención y intensidad. Por favor, quiero que veamos 1 Corintios 9:16. ¿Alguien lo tiene? ¿Me puede ayudar a leer? Amén. Amén. 16, ¿no? ¿Sí? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Gloria a Dios. La convicción del Espíritu Santo en la vida de este hombre era que, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme porque el mensaje no era de él. El que lo ministraba, él no lo podía contener, porque me es impuesta la necesidad. A ver, ¿quién de nosotros ha orado alguna vez y le ha dicho al Señor: dame una necesidad de ganar alma, dame una necesidad, impone una necesidad mía, como cuando tengo sed, ganas de tomar agua, que así sea mi necesidad de predicar el Evangelio? Que esta necesidad esté en mí constantemente. Me puede faltar. A ver, ¿quién alguna vez, yo creo que algunos hemos estado en necesidad económica? Y uno busca de dónde sacar unas lucas para poder resolver las situaciones de vida que está pasando. Y comienza a llamar, a pedir, de alguna manera tienen que aparecer las lucas, y le ruega al Señor que por favor ilumine a un siervo que le preste o le regale algunas lucas. Bien, el apóstol Pablo tenía esa necesidad constante en su vida de que él no podía parar de predicar el Evangelio. Le había Dios impuesto una necesidad que él no podía. Se juntaba con alguien y comenzaba a predicar el Evangelio. Porque él decía: ay de mí si no anunciare las buenas nuevas del mensaje de salvación. ¿Y cuál era ese ay de mí? ¿Cómo entendía él ese ay de mí? La respuesta está aquí. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que en el Espíritu Santo por todas las ciudades
me dan testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y la respuesta era esta: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él su ministerio lo amaba y lo cuidaba y lo respetaba. Este ministerio del apostolado que el Señor me dio, lo valoro, lo defiendo, lo expongo, lo he explicado en distintas cartas, lo he expuesto en distintas iglesias, cómo el Señor a mí me ha llamado y cómo, para qué me ha llamado el Señor. A exponer la gracia del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál era esa tan preciosa gracia de Jesucristo? Se lo había explicado, pero tan bien a los de Éfeso. Por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, es un don de Dios para salvación. Qué maravilloso entender de esa manera entonces el Evangelio, siervo Gabriel y sierva amada Janet, porque espero que el Señor coloque la necesidad en ustedes de anunciar y predicar el Evangelio. Que terminen bien su ministerio, que corran bien la carrera del Señor en este lugar. Parecerá la entrada paupérrima en este lugar a simple vista, pero será una puerta de salvación. Será la entrada no la más linda por ahora, pero en su momento, siervos, será la mejor entrada para llegar al reino de los cielos. No habrá esa escalera, Dios. Habrá una mejor, una más espectacular que esa. Espero que Dios imponga necesidad en ustedes entonces para predicar el Evangelio y un día ustedes puedan decir: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Que la voluntad permisiva de Dios entonces permanezca en este hogar, en esta casa, en la entrada y en la salida. Que en el lugar donde usted se pare y plante su pie sea de bendición allí en ese lugar. Que los espíritus y aquellos le vayan a hablar: no, que si tu iglesia no va a funcionar, no es suya la iglesia. No depende de usted. No depende de cuántos vamos a llegar a acompañarle. No depende de quién le va a acompañar a la calle. Depende del Espíritu Santo que comience a ministrar en las esquinas y en todo lugar. Antes que usted vaya a predicar, el Señor, como dice la palabra misma, ya tenga preparados los corazones y quienes estén dispuestos a oír y vengan al llamado que ustedes van a realizar. Antes que usted llegue, como dijo el siervo, antes que usted llegue, el Espíritu Santo ya ha hecho la obra. Solamente usted tenía que decir la palabra, como dijo aquel centurión: di solamente la palabra y será hecho. Bendito Dios. Así que el siervo apóstol amado Pablo dice en el verso 26: siervo Gabriel, siervo Janet y siervos presentes, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ninguno de los que estaba allí podía decirle al apóstol Pablo: tú no me predicaste a mí, tú no me hablaste a mí del Evangelio, no me presentaste a mí el Evangelio para salvación, me presentaste un Evangelio de conflicto, un Evangelio de tristeza, un Evangelio que no me llevaba a ninguna parte. Nunca estuvieron claras tus doctrinas en todas tus exposiciones que tú hiciste. Perdón. Pero el apóstol Pablo decía en 1 Corintios que la predicación del Evangelio era una locura para los que se pierden, y su mensaje era claro, el de la cruz. De ninguna cosa he querido saber de lo que aquí ha sucedido, pero de una de las cosas que les traigo clara de mi Evangelio es que un Rey y Señor llamado Jesús de Nazaret, enviado, que se despojó de todo a sí mismo, como le he expuesto allá en Filipenses, ya como lo he expuesto allá,
Ya les quiero decir a ustedes, corintios, que también ese Señor que se despojó a sí mismo vino, nació aquí en la tierra, caminó, murió, caminó en santidad. No hubo pecado en él, como lo explica el libro de Hebreos. No hubo falta en él. Se hizo sumo sacerdote. No entró con la sangre de los machos cabríos, sino con su propia sangre al lugar santísimo. Y le dijo al Señor, Dios Todopoderoso: yo, sumo sacerdote, a quien tú has exaltado mi nombre, que sobre todo nombre vengo aquí delante de ti con mi propia sangre a ofrecértela a ti para que perdones a los que vienen después de mí. Que me es necesario, como que Cristo lo decía, me es necesario traer. Dios, el Cristo amado, Él nunca utilizó la voluntad permisiva de Dios. Cuando le tocó usar la voluntad permisiva de Dios en dos oportunidades claras, cuando Pedro le decía, no vayas allá. Bendito Dios. ¿A qué vas a ir a padecer a Jerusalén? ¿Cómo se te ocurre decirme esto? Apártate de mí. Apártate de mí. Bendito. Apártate de mí, Pedro. Usa la voluntad permisiva y no vayas a ese lugar. No la use, siervo, la voluntad permisiva, vaya nomás. Use la decretiva de Dios, y esa voluntad decretada por Dios va a ser la voluntad de Dios con mayor razón. Bendito todavía, Dios. Porque el mandato de Dios es ir y predicar el Evangelio. Voluntad decretada por Dios. Lo dijo. Aleluya. Bien, pero nosotros predicamos el Evangelio bajo el pero. Pero si puedo, voy. Así que el Señor tiene nuevamente la oportunidad, siervo, de usar la voluntad permisiva de Dios. Está allí en agonía en el huerto de Getsemaní, rogando y pidiéndole al Padre, si es posible, dame la voluntad permisiva para que pase de mí esta copa y no se haga, perdón, ayúdenme, mi voluntad, sino la tuya. Prefiero entonces, decía Cristo, que no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad decretiva sobre mi vida. Y si tú has decretado que yo vaya y muera en la cruz, llévame allá entonces a la cruz, bajo tu voluntad. Voluntad del Espíritu Santo, siervo. Por eso este gran siervo decía, yo os protesto en este día, siervos amados de Éfeso, iglesia de Mileto que vinieron a escuchar esta palabra del Señor. ¿Ya? Iglesia de Troas que vino a escuchar la palabra del Señor. Yo les protesto en este día que en toda Asia, donde yo he pasado, a ninguno ¿cómo dice el texto? Rehuido, anunciaron el Evangelio, la verdad de la gracia del Señor Jesucristo, a ninguno. Podía haber separado un anciano allí. No, es que yo conversé con unos vecinos que tenía allá en el bajo y esos dijeron que no. Esos vecinos hubiesen dicho, pasó por aquí y nos predicó, nos habló de la salvación en un Señor llamado Jesucristo. Así que el Señor está allí usando y tratando quizás de pensar en su mente. No lo explica la Biblia así, no puedo suponerlo. Pero Él está bajo esas dos voluntades de Dios. No voy a usar la voluntad permisiva, Padre. Quiero que se haga tu voluntad. Así que el Señor continúa en la cruz usando la voluntad decretada por Dios. Ahora, hijo, te toca decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tengo que decirlo. Si tienes que decirlo, no puedes usar la voluntad permisiva. Para ti no está permitido. Para ti tienes que decir como la Escritura dice. ¿Cómo dice que va la Escritura acerca de mí? Conforme, ¿cómo va mi vida? Conforme a las Escrituras. Esa es la voluntad decretada por Dios en la vida de Jesucristo. Quisiera que fuera esa voluntad decretada de Dios en mi vida, pero mi vida a veces va tan paupérrima que no va ni en la permisiva ni en la decretada por Dios. Va en mi pero. Pero ahí veré cómo arreglo. Ya saldremos de... Ahí haremos algo. Hablemos, Dios nos ayudará. Pero ya.
tengo tiempo, pero si no, yo ahí voy a estar. Pero si hace calor, no voy a estar. Bendito Dios. Había entonces este Señor Jesús llamado, usando solamente la voluntad decretada por Dios en su vida, conforme a las Escrituras. Así iba su vida, conforme a las Escrituras. Decía que iba a ir a un lugar porque estaba establecido en la palabra. Ahí iba ya, guiado por el Espíritu Santo, solamente dejándole que usara la voluntad decretada por Dios. Así que cuando está en la cruz, el santo ser del universo, entonces ahora tienes que decir que lo perdonas. Y ahora tienes que decir que consumado es. Padre, totalmente pagado. Y para concluir, siervo amado, el libro de, por favor, ayúdenme, el libro de Juan, capítulo 17. Del 1 al 4. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste bajo tu voluntad decretada sobre mi vida. Sí, Señor. Siervos, les invito en este día a usar la voluntad que usted estime conveniente, pero que use la voluntad que sea conveniente, ya sea la permisiva, pero que esté, si tengo que ir a predicar a ese lugar, bien, voy. Si tengo que ir al otro, voy, pero al lugar que vaya, cualquiera de las dos, que siempre será la permisiva, así en su vida, siervo, no la decretiva por Dios, porque usted ni yo no estamos capacitados para esa voluntad. Jamás la podríamos cumplir. Jamás usted podría cumplir el mismo propósito de Cristo para tener la voluntad decretada por Dios en la vida de un hombre. Solamente la voluntad permisiva le permite que usted esté aquí. Solamente la voluntad permisiva le permite que esté allá. Bendito Solamente Dios. la voluntad de Dios permite que usted haga o deje de hacer. Así que sobre esta vida, sobre este lugar, sobre estos siervos, que la voluntad de Dios sea conforme al propósito que Dios estableció para que se predique el evangelio de la gracia Amén. del Dios viviente. Les invito a orar, siervos. Amén. Sobre ellos, siervo Gabriel, Sí. por favor, se puede pasar.